Voy a hablar un poquito del partido ortodoxo y de un líder que tuvieron o que tuvo, se llamaba Eduardo Chivas. Quiero aclarar que yo no soy seguidor de la política, no pretendo darle en lo que estoy compartiendo, eh, darle datos, darle cosas que tengan que ver con el partido político ortodoxo, ni muchas cosas tampoco de Eduardo Chivas, pero sí voy a mencionar algunos porque fue algo de las vivencias que en ese tiempo nosotros tuvimos. Pero ya he aclarado que no soy seguidor de la política y aunque voy a dar unos datos ya que son oficiales, que tienen que ver con algo de política, con Batista, con Fidel. Voy a hablar algunas cosas de esas en otro momento, que sí voy a dar datos, no, pero no es mi propósito estar hablando de la política. Pero sí dediqué en el tema anterior para hablar de esta obra de los chivatos, los partidos políticos, señalando que en ese tiempo había libertad de palabra, libertad de elección, uno podía pertenecer al partido político que uno quisiera, aunque no fuera mi costumbre pertenecer a los partidos políticos, sí vivía en ese tiempo y sabía las cosas a las cuales vivíamos y que yo prestaba atención. De esto es que les estoy hablando. Pero bien, ¿por qué me refiero al partido este ortodoxo? Porque en aquellos tiempos el líder eh, que tenían, que se llamaba Eduardo Chivas, era un líder que se destacó en Cuba porque supo llegar al corazón de la mayor parte de los cubanos. Muchos cubanos tenían puestas en él su esperanza para que el país pudiera mejorar. No quiere decir que el país estuviera tan malo económicamente o sin libertad o hasta este momento no era así, pero sí había, esto ya lo hablé en otro momento, personas de todos los niveles de economía. También había pobreza, también había sus situaciones. Pero bien, las cuestiones políticas después se fueron convulsionando también. Lo que yo pretendo aquí es señalar algunas cosas de Chivas. Y también porque Fidel Castro fue un seguidor de Eduardo Chivas, o sea, un discípulo de Eduardo Chivas, donde el mismo Fidel Castro después lo dijo, lo mencionó. En aquellos tiempos se vendían unos cuadros que eran fotografías del busto de Eduardo Chivas. Eh, y esas fotografías se vendían por miles. Las personas las ponían en la sala de la casa. Es posible que algunos también las pusieran frente en la puerta de entrada de la casa. Lo que se señalaba era que este Chivas era un hombre muy popular. Muchas personas le seguían. En esos tiempos de, de Chivas y en estos tiempos que tienen que ver con estas cuestiones políticas que llegaron hasta 1959 y continuaron después ya con el triunfo de la revolución de Fidel Castro, se destacaron otros dos personas políticas. Eran periodistas, pero estos periodistas tenían programas por el radio, también ellos tenían por la prensa escrita algún espacio. En los programas de radio
estas personas hacían comentarios de lo que estaba pasando en Cuba, de la vida que había en Cuba. Comentaban de las cosas negativas que el gobierno hacía y como que había libertad de expresión, se podía decir las cosas negativas que el gobierno hacía. Y ellos eran muy escuchados por todos los cubanos, o por la mayor parte de los cubanos. Uno de estos hombres se llamaba José Pardo Yala. El otro era Luis Conte Agüero. Este Luis Conte Agüero en sus mm, charlas a la nación a través de la radio, él decía Luis Conte Agüero, la voz más alta de Oriente. Así es que él se presentaba y pues las personas lo seguían mucho eh, buscando en la política, en los gobiernos que estuvieran, el desarrollo, el bienestar del país, cada cual con la esperanza en el partido que cada cual tenía. Y yo no estoy diciendo que sea malo que una persona pertenezca a un partido político o pertenezca a otro, por eso hay distintas libertad de expresión, de elección, y la persona podía elegir lo que quisiera. Lo que yo he comentado por mi parte es que yo no he seguido el mundo político, he vivido mi vida en los dos tiempos, antes de 1959 y después en Cuba, viví hasta el año 1999. Ya a final del año 1999 yo salí definitivamente de Cuba. Pero bueno, eso son otras cosas. Pero las personas ponen su atención a las políticas porque los políticos en sus mítines, en sus promesas, en su afán o campañas donde buscan la elección para algún cargo, ellos hacen sus promesas, ellos dicen lo que dicen y así van viviendo, pero la realidad es que la política tiene muchos lados también feos. En Cuba había, como en otros lugares cualquiera, que también ha habido, que los líderes de la política, comenzando por el presidente y así los distintos niveles donde había poder en la persona, las personas que estaban en esos niveles se enriquecían con el dinero de la nación. Eh, la nación de Cuba tenía prosperidad, pero también tenía partes muy malas económicamente y mucho era también el producto del latrocinio que había. Por eso el líder de los ortodoxos, Eduardo Chivas, tenía un lema. El lema que él tenía en sus arengas, en sus campañas, en sus discursos, era vergüenza contra dinero. Acusaba de corrupción a los líderes gobernantes y a las personas en poder porque se iban detrás del dinero, no detrás de la ley o de la justicia, a lo cual él le llamaba vergüenza. Él prometía que en su gobierno iba a prevalecer un gobierno honrado, donde se perseguiría o se buscaría, no la palabra persecución para mal, sino se procuraría el bienestar en base a la honradez, a la vergüenza, o sea, tener vergüenza de hacer lo malo y la buena acción o la corrección de hacer lo bueno. Este fue un gran líder que hubo en Cuba. Repito, muchos lo siguieron, pero como todos los políticos dentro de ellos, en sus esferas, hay luchas por el poder, hay luchas de distintos tipos. El caso fue que poco antes de las elecciones donde eh, Chivas pretendía alcanzar algún lugar en el gobierno,
Eh, Poco antes de eso, la versión oficial dice que Chivas se suicidó. El caso es que se dio o le dieron un tiro, yo no sé. El caso fue que Chivas murió y los que tenían puesto la esperanza en él, pues hasta ahí llegó. Pero fue algo que se vivió, que se marcó, que hizo impacto en la vida de los cubanos antes de 1959. Bueno, termino aquí este relato.